gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana Leonor Manauta y bueno, me convocaste por las constelaciones familiares y acá estoy. Muy bien, sí, igual eh, por las constelaciones familiares, pero también por el recorrido que hiciste para llegar a ellas, ¿no? Me parece que es bastante interesante y que estaría bueno si querés resumir un Sí, poco ese gran recorrido que hiciste. sí, sí, porque sabes que hoy estaba pensando en la entrevista y pensaba qué me aportaron y qué me pasó a mí a partir de las constelaciones familiares. Y yo lo que siento es que me trajo alegría en mi vida, me trajeron las constelaciones familiares, me trajeron alegría con mi trabajo y a mí me cambiaron la vida, me cambiaron Mm, bastante, por no decir mucho, mi vida. Yo vengo de una familia, de una formación muy racionalista, muy positivista, muy materialista, filosóficamente hablando. Eh, y entonces estudié medicina, estudié psiquiatría y psicoanálisis. Desde que me recibí de médica, estudié psicoanálisis y psiquiatría. Imagínate, digresión, eso también es colocarse frente al enfermo, lo digo entre comillas, o frente al otro, o frente al loco, enfrente y poner la locura afuera. Después con el tiempo me di cuenta que cada uno nos ponemos en relación a la locura como podemos. mm. Bueno, estudié medicina, psiquiatría, y en el año 88, ya hacía varios años que me había recibido de médica, empecé y conocí las flores de Bach, y empecé a estudiar flores de Bach. Y claro, era muy loco, era muy raro. Aparte eran muy raras en ese entonces, había dos o tres personas que trabajaban, la doctora Pastorino que las trajo a la Argentina, Elba Garber que fue mi maestra, eh, y las flores de Bach también fueron algo muy importante para mí. Eh, Edward Bach, el descubridor de las flores, ay, decía que eran remedios para el alma. Y yo repetía esto, son remedios para el alma, pero no sabía exactamente qué estaba diciendo. Y con el tiempo y ahora a la luz de las constelaciones, entendí de qué estaba hablando. Eh, entonces primero hice flores de Bach, y siempre me había gustado muchísimo la astrología, me había hecho la carta con Mariano Quintás y decidí hacer la formación en astrología. Por supuesto que en el lugar que podía acceder por cómo se formó y cómo leía los conflictos Casa 11. Así que hice en Casa 11, primero empecé en Zona Norte con Mariano Quintás y Adriana Bonazzi, dos personas que fueron muy importantes para mí, y hice primer año. Y demoré 9 años en hacer segundo año, porque yo Mirá. seguía siendo psicoanalista y el psicoanálisis lacaniano era como algo muy superyoico o muy saturnino para hablar en términos de astrología. Así que bueno, y cuando hice segundo año, hice tercer, hice cuarto, me recibí. eh, Trabajé poco haciendo cartas, pero siempre, desde mucho tiempo antes, desde que hacía las flores de Bach, año 88, yo pedía el lugar de residencia y la fecha de nacimiento de todas las personas que me consultaban. Para lo que fuera, preguntaba la fecha de nacimiento. Fíjate que terminé astrología en el año 2011. ¿Cuánto Mirá. tiempo después? La astrología, bueno, eso fue también otro hito para mí, porque Caruti decía que el que tiene Urano en 12, el estudiar astrología lo tranquiliza mucho. Y yo creo que Mm. eso me aportó la astrología, Casa 11,
los compañeros, los docentes que tuve. Y a pesar de que yo nunca hice cartas, como decía Caruti, les deseo que más allá de que trabajen o no haciendo cartas, la astrología les pueda cambiar la vida. Y a mí me dio otra mirada, ya venía con las flores de Bach, hasta que en el 2013 conocí a Sara Gloria Levita, que es mi maestra y mi guía en las constelaciones familiares. Yo hacía terapia con ella y, y tenía una amiga que me la había recomendado y que me decía, ¿por qué tenés que hacer constelaciones familiares? Y a mí me daba un poco de vértigo, digo, ¿qué será eso? Bueno, finalmente, a fines del 2013, yo había perdido a mi papá, mi hija que vivía conmigo se había ido a hacer una pasantía a Europa, con lo cual estuve varios meses sola en la casa, ¿no? Y cuando fui a la primera constelación, llamo a una amiga y le digo, esta mujer está loca y todos están locos, pero creo que hay que volver. Ahora que lo estoy pensando, fíjate como siendo psiquiatra el loco está afuera, y cuando veo las constelaciones digo, esta mujer está loca, están todos locos, pero hay que volver, es no hacer diferencia con la locura, Mm, porque todos tenemos, por suerte, algo de poetas, algo de locos y algo de niños. Así que en todos estos años de hacer constelaciones, al año siguiente empecé la formación con Sara. Y yo lo tomo eh, como mi camino espiritual. Yo empecé con las flores de Bach, hablando de remedios para el alma que no sabía qué estaba diciendo. Seguí con ujú. la astrología que te lleva a otra dimensión, que también es espiritual. Y después las constelaciones, que creo que han sido el broche de oro. Yo me alegro de saber astrología, de tener una formación, pero lo mío era esto, no eran las cartas por ahí. Sin embargo, muchos años, cada vez que cumplían años, mis hijos me decían, mamá, ¿cómo es mi revolución solar? O tenés que ir al astrólogo, me decían, che, ¿y mi carta qué dice? Nada, porque creo que es el camino espiritual. Creo Mm, que yo en la formación de ATI, del centro ATI, que es el de Sara Gloria Levita, doy las clases de psiquiatría. Y lo que yo comento siempre es que de la psiquiatría, del psicoanálisis, de las psicoterapias de grupo, a esta nueva concepción terapéutica, aunque las constelaciones familiares no son una terapia, pero sí revelan algo que termina siendo terapéutico, ujú. es Está buena la, esa distinción que nombrás. claro, no es un proceso terapéutico en sí mismo, porque vos podés ir a una constelación, a un taller de constelaciones, sobre todo los grupales, que son las verdaderas constelaciones. Hay constelaciones individuales que se puede trabajar con plantillas, con las maderitas, con las víncoras, pero el momento de la constelación es la grupal, Claro. donde podés constelar, podés representar o podés solamente participar. Y yo creo que el solo hecho de participar, por supuesto que representar o constelar, eh, es, hacen un movimiento terapéutico, porque ves algo que por ahí lleva en terapia años de años. También podés ver que el que está constelando tal vez necesite un proceso terapéutico. Entonces la constelación le sirve para ver algo, pero después debe seguir con un proceso terapéutico. No todo, no todo. Eh, Así que bueno, para mí fue eso, me cambió la vida, me cambió la posición frente a la vida,
Mm, y trabajo con muchísima alegría. qué lindo. Yo como psiquiatra trabajé con pacientes muy graves, con pacientes psicóticos muy graves desde la época del hospital, y ahora mi manera de ser ayudadora, como diría Bert Hellinger, es distinta. Este, muchas veces yo también lo cuento cuando abro los talleres, ¿no? Los talleres que facilito. Y yo digo que muchas veces en los 2 años de formación estuve a punto de dejar, me enojaba, porque creo que las constelaciones familiares, cuando haces esa formación, es una transformación personal. No puedes aprender un texto y decirlo, recitarlo, conceptualizarlo. Aprendes el texto, es muy importante el estudio, la teoría, pero es algo vivencial. Y yo me enojaba por mi ego, como te comentaba antes, tengo ascendente Leo, así que eh, me enojaba. Por suerte no la abandoné a la formación, la terminé, pero me enojaba mucho porque hay que poner mucho de uno, porque hay que descubrir que el alma no es, este, eh, tenemos que descubrir nuestra alma familiar, tenemos que poner en juego qué implicancias tenemos con nuestros ancestros, qué cosas tienen que ver con algún ancestro y qué cosas tienen que ver con uno. Mm, El alma no es curiosa y, y bueno, se claro, un ponen en juego muchas contrapunto, cosas. Re sí, un interesante, contrapunto fuerte, sí, de dónde, perdón. perdón. No, digo, como un contrapunto muy fuerte porque me imagino que también en ese camino y en esa formación que te proponía la constelación era también un deconstruir toda una identidad alrededor de algo, como decías, mucho más positivista, que no tiene por qué ser siempre solamente opuesto, es complementario también, ¿no? Digamos, en el sentido que vos sos una Ah, psiquiatra consteladora, digo, sos, sos tengo la prueba de la tengo ese posibilidad pasado, de reunión. pero yo quiero decirte algo. Yo cuando empecé con las constelaciones, o cuando empecé mi terapia con esta terapeuta eh, que me ayudó muchísimo, eh, quería dejar la profesión. Yo no era feliz con la profesión, no era feliz siendo sobre todo psicoanalista. Y, Ah, mira, y estaba muy enojada con la profesión. Y Sara me dijo, espera un poco, espera un poco. Y entonces pude ir haciendo este cambio, como son los verdaderos cambios, ¿viste? No abruptos, no tan abruptos, sino que, y empecé a valorar y a reconocer mi formación. claro. Y Digo, a sostener la contradicción, ¿no? Bien, ¿sabes qué me haces pensar? Bien en una fase de 8 como un momento muy escorpiano, ¿no? En donde se presenta un conflicto y lo que hay que hacer en realidad es sostenerlo, sostenerlo, sostenerlo y dejar que eso, ¿no? A fuerza como de ir interactuando, bueno, devenga en una fase de 9 o en un momento más sagitariano en donde la jerarquía organiza, ¿no? Pero bueno, es mi sol es un pasando de momento. 8, es mi sol que Ah, pasa de 8 a 9, con Plutón en 1, Escorpio en 4. Digo, esa polaridad es muy mm, de mi familia, y entonces sí, como vos lo decís, haces la lectura astrológica y yo la reconozco absolutamente, pero lo que pude hacer es eso, de integrar, eso que vos decís, claro. pude integrar, eh, ser psiquiatra, bueno, ser psicoanalista, haber sido, no lo soy ahora, pero
lo reconozco como mi bagaje, como mi historia, como momentos importantes de mi vida. Claro, y como fases del camino, ¿no? Del gran proceso que Sí, derivó en las constelaciones. Vos hoy en día no te reconoces como, digo, no seguís ejerciendo psiquiatría, psicoanálisis, estás, ok, no, yo sí hago orientaciones, hago orientación psiquiátrica, a veces con la familia de pacientes, pero lo mm, primero que hay que entender es que un paciente psicótico es un paciente, es una enfermedad sistémica, es el sistema, es del sistema, no es del sujeto, no es del individuo. Es cierto que lo porta uno, pero es como la implicancia con el ancestro en otras circunstancias. Lo leo de esa manera. claro, Yo claro, me de una manera acuerdo sistémica. cuando es una enfermedad sistémica, como, como las enfermedades mentales, son enfermedades sistémicas. Lo que pasa es que hay uno que la porta y los demás se creen que están pipicucú. Entonces, eh, mira, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, cuando me recibí de médica, me parecía que todo el mundo tenía que girar alrededor del paciente enfermo, lo digo entre comillas. Y ahora lo que pienso es que, bueno, en vez de girar alrededor, cómo incorporar y cómo leer eso como una energía para tomar eh, conceptualizaciones de Casa 11, leer la energía en toda la familia. ¿Viste cómo? Cuando alguien no se hace cargo de una energía de su carta, que viene Claro. otro y se la juega, bueno, esto es sistémico. Mira, nunca lo había dicho así y ahora que estoy hablando con vos me doy cuenta también del sistema astrológico y del mandala, que es un sistema. Total, sí, sí, claro, la Eh, mirada astrológica tiene una de las grandes, ¿no? Para mí, aportes es justamente esta mirada eh, policéntrica, ¿no? Digamos que no hay un único centro, sino que es todo como unas multi, redes, exacto, sí, absolutamente. a través de las cuales circula la información. Porque si no la psiquiatría, que hay mucha riqueza en la psiquiatría clásica, como la leyó y la estudió Lacan, porque Freud eh, decía que los psicóticos no se podían tratar. Bueno, no me quiero meter en eso, pero tiene mucha riqueza, tenía mucha riqueza. Ahora la psiquiatría está reducida a Medicar. leer síntomas, leer síntomas para medicar. Entonces, muchos psiquiatras jóvenes saben de medicación, saben, pero no saben de semiología psiquiátrica. Yo tuve la suerte de formarme en un hospital y con gente que sabía semiología psiquiátrica, y el psicoanálisis lacaniano también le da mucha importancia a la semiología psiquiátrica. Todo eso hoy lo valoro, lo reconozco, es mi bagaje. eh, Me dedico, aparte de dar las clases en la formación del centro ATI, hago orientación, pero ya no trato pacientes graves en mi consultorio. Eh, Me parece que esta manera que descubrí de las constelaciones familiares a veces también pueden ayudar mucho. Entonces, cuando recibo un paciente grave, y cuando digo grave me refiero a psicótico, lo mando a medicar a alguien de mi confianza y trabajamos de manera sistémica, de manera con la familia. ¿Y notás la diferencia en el resultado? Digo, se ve este abordaje? Mira, yo te voy a ser clara, como le digo a los alumnos, yo soy, a ver, si podés no medicar, mejor, pero cuando la medicación está indicada, está indicada. Y si
Y si un sujeto, si un consultante no se quiere medicar y yo veo que tiene que estar medicado, no lo atiendo. Creo que la medicación es fundamental. La parto, yo no me dedico a eso, pero no reniego de que la gente a veces debe estar medicada. ¿Cómo así? Hagamos la salvedad que es muy fácil psiquiatrizar a los Claro. sujetos que consultan, ¿no? Ahora se da pastillita para esto, pastillita para... Y yo creo que la medicación es algo muy importante cuando está indicada. Claro, y ahí Yo sí puedo, podés trabajar como desde las constelaciones, cuando la persona sí, está, claro, en general cuando hay pacientes que tienen algún problema psiquiátrico, en general les pedimos que vengan con su psiquiatra, con su psicóloga, para que haya otro que sea responsable de lo que pueda pasar. Muchas veces eh, es bueno no movilizar cosas que después no se puedan acotar. Entonces, vos pensás que en las constelaciones familiares estamos hablando de implicaciones y se representan las implicaciones que tenga el sujeto con sus ancestros. Eso es difícil a veces para claro, los me sujetos imagino. que, Porque además sale cualquier cosa, ¿no? Uno está buscando algo y de golpe la respuesta viene por un ¿sabes lado lo que digo completamente yo? inespera. Que las constelaciones familiares son como un taller, ¿eh? Y lo digo con todo respeto y todo amor, de mi amor a la lectura, ¿no? Son como una buenísima novela policial. Vos todo el tiempo pensás en la novela que el asesino es tal y descubrís que al final de la novela o al final de la constelación descubrís que es otro. Así que, o pensar, lo he visto en tantos años de presenciar y de, no solo de facilitar, sino de ir a talleres, donde una madre acompaña a un hijo y sí, sí, porque la familia del padre tal cosa y la familia del padre, y de pronto en la constelación sale que por ahí la locura tiene que ver con la familia de la madre. Mira, te voy a contar algo que me pasó a mí. En la familia de mi papá hubo algunos locos clínicos. Una prima hermana de mi papá, sobre todo una prima hermana de mi papá. Sistémicamente todo ese núcleo familiar. Entonces yo siempre pensé, la locura viene de la familia de Manauta y Herrero, de ahí viene. Cuando empecé a constelar, ir a las constelaciones, empecé a descubrir que también la locura venía de mi otra familia. Digo, que no porque alguien sea tildado, ordenado y muy educadito, no pueda Claro. estar. Esas cosas se esconden muchas cosas. Ese tipo de situaciones se esconden cosas. Así Y también que, en la unión está implicado, ¿no? Digamos, también por eso las familias se unen, imagino. exactamente, cuando hay una pareja no son dos personas, son dos sistemas que se encuentran. Dos sistemas, con todo lo que ello implica. Claro, Por eso decimos que los hijos no son 50% de papá y 50% de mamá. Somos 100% de papá y 100% de mamá. claro. A veces cuando quiero decirles algo lindo a mis hijos, les digo, sacaron lo mejor de papá y lo mejor de mamá. Deben haber sacado también otras cosas. Claro. Pero Y ya ni te, esto de estar con esta sonrisa contándote esto, tiene que ver con las constelaciones y claro, cómo se y el transformó mi trabajo, vida. Mi trabajo, cómo me modificó a mí, porque yo estoy segura que 10 años antes, suponte, me hubiera ido de una formación en constelaciones familiares. Y sin embargo no me fui. Y bueno,
Y acá estamos. Te quería preguntar, porque por ahí estamos dando por supuesta muchas cosas, y ahora como hablar un poquito más ya desde las constelaciones y que cuentes, pensando en que por ahí hay gente que no asistió todavía a una, eh, porque bueno, o sea, esto que siempre te digo, ¿no? Yo he constelado, también he constelado con vos. Y la verdad que lo que sucede pareciera ser inexplicable, ¿no? Digo, me parece que hay Mágico, que, ¿no? Parece mágico. tremendo, digo, me parece que hay que experimentarlo como hay algo en la comunicación oral que me parece muy difícil, ¿no? De transmitir, como que es un hecho muy vivencial, me parece. Pero bueno, Absolutamente. tratar en esta Es, charla de que cuentes un poco de qué se trata. sí, voy a contar lo que cuento siempre en los talleres, pero hay algo importante. Es como el Tao, por ahí lo describís y entonces no es el Tao, pero a mí me parece que es importante, bueno, si querés toco el tema de quién las descubrió, quién las inventó, Sí, sí, dale, fue un alemán llamado Bert Hellinger, que tuvo una vocación sacerdotal desde muy chico, desde muy joven, de una familia muy católica. Él nació en 1925, con lo cual imagínate que en la época de Hitler tuvo que ir a la guerra por Alemania. Bueno, por suerte no lo mataron, y cuando terminó la guerra se ordenó sacerdote. Él pensó que iba a ser jesuita y decidió no ser jesuita porque los jesuitas se dedicaban a la enseñanza y a ser maestros y profesores. Y él no quería eso. Él quería más una vida de recogimiento y de meditación y de oración y de trabajo de otra índole. Entonces eligió otra orden que es la orden de Marian Hill. Lo mandaron a África, por supuesto que tuvo que ser maestro, docente, rector del colegio de los zulúes, y se dedicó mucha parte de su vida a enseñar. De ahí la frase que él dice: lo que se evita, se invita, que me parece fantástica, porque el tipo no se hizo, no fue a la orden de los jesuitas y terminó en otra orden haciendo lo que hacían los jesuitas. Era su situación. Su, Él estuvo muchos años en África y empezó a tener contradicciones con la orden porque él estaba totalmente en contra del apartheid. Y entonces, y viste que muchas veces las órdenes para mantenerse en un lugar son un poco oficialistas en ese sentido, y era lo que primaba era el apartheid en El Sudáfrica, apartheid. el apartheid, o el apartheid, como decimos acá. Bueno, el apartheid, sí. Y él empezó a tener contradicciones con la orden y volvió a Alemania. Y ahí en Alemania empezó a estudiar teoría de grupos, psicoanálisis, muy orientada a los grupos porque era lo que él hacía en, en África. Eh, Después de la orden, renunció al sacerdocio, estuvo estudiando en Estados Unidos, y a partir de todos esos estudios y esas evoluciones llegó a las constelaciones familiares. Se casó, se divorció de su primer mujer y después se casó con Sophie, que tuve el gusto de conocerla cuando la última vez que vino Bert Hellinger a la Argentina, en el 2015. Vinieron los dos. Perdón, ¿en el Eh, 2015? En el 2015 fue la última vez que él vino a la Argentina. Ah, mira, Sí. Él había venido varias veces, pero yo no conocía las constelaciones familiares. Entonces, claro. pero en el 2015 estuvo ahí en el Coliseo, tuve esa suerte. Eh, las constelaciones son un dispositivo sistémico fenomenológico. Sistémico porque todos participamos de algún sistema, todos somos parte de nuestro sistema familiar primero,
después la escuela, el colegio, la facultad, el barrio, los amigos, el club. La Argentina es un sistema, América es un sistema, la Tierra es un sistema. Por eso sistémico y fenomenológico, porque vos que participaste en los talleres viste que el facilitador no interpreta, Mm, no es una terapia de grupo, no es una psicodrama, no se representa como una actuación, sino que el campo es lo delimitado entre todos los participantes, ¿no? Cuando hablamos de campo en las constelaciones, hablamos del campo que determinan los participantes, eso es el campo. Entonces claro, es las la personas, ronda, ¿no? Digo, el espacio que se forma en el medio de la ronda y de todos los que están nosotros, participando, claro, es el espacio, pero somos nosotros, sí. es todo. Por eso muchas veces decimos que el campo se impregna con, con lo que traen los participantes. Me acuerdo en los primeros, ahora está mucho, el campo está como mucho más fácil, más sencillo, porque todos venimos con algún conocimiento, aunque la gente Sí. diga no sé nada. Pero No, al y una principio la gente le predisposición, ponía mucha y, cabeza, mucha claro, cabeza. Y donde hay cabeza no podés tomar la información del campo. A mí, gente que me ha dicho, sobre todo las jóvenes o los jóvenes, que dicen, che, es loco, tomás, entrás al campo y tenés que representar a la prima de fulana o a la abuela, y tomás una información y te empezás a con la abuela. ah, espera que se te cortó un cachitito, que te quedaste, Bueno, eso tomás del campo y que esto de es que los una jóvenes te dicen, información que te dicen, che, es loco, te comportás con una información que no sabés, y mirás al otro que por ahí lo conoces de algún lado, y no es María, es la abuela de fulana, o la madre de fulana, o sí, y esto, eso es ¿no? tomar Que es muy información del fuerte, campo. y es muy fuerte de ver y de vivenciar cuando uno participa, porque también, incluso en esto de lo fenomenológico, que me ha pasado de estar y de que la persona que pasa a ser de la abuela o de la prima de alguien adopta una postura corporal que después termina siendo de la persona representada, sin tener ningún tipo Absolutamente. de posibilidad de haberlo sabido. El cuerpo No, se no, porque acomoda, si ¿no? vos Eso venís a un es taller, impresionante. es así, Eso es es así. impresionante. Viene y vas con una amiga, ¿viste? Porque en general la gente dice, ay, quiero ir con alguien, no quiero ir sola. Entonces va con una amiga. Eh, la amiga no puede representar tu amiga no podría representar a tu mamá, suponte, porque te conoce y vos tenés que Ya elegir la a uno cabeza. que no conoces, a uno que no conoces. Bueno, fenomenológica porque no interpretamos, leemos la figura que se produce. Mira, te voy a contar una situación. Yo tenía una paciente que la había atendido hace varios años y viene al taller. Y yo conocía al padre, conocía la situación, y alguien representaba al padre de esa persona. Cuando era yo en mis comienzos, en mis 2015 sería. Yo empecé a ver que la persona que representaba al padre, de fulanita, empezaba a bailar. Y yo misma, en ese momento dije, el padre de fulana, era un profesor universitario. Y la persona que estaba constelando, o sea, la que sería la hija del señor, dijo, así era mi papá bailaba, mi papá era muy alegre. ¿Entendés cómo hasta uno mismo, ahora yo ya no, eso me pasaba cuando pensaba en los talleres, ahora es una cosa que te deja llevar, que te deja llevar.
que es intuición, que es porque cuando yo recorro el campo, o sea que cuando están una figura, se arma una figura entre, suponte, el representante del que está constelando y la mamá, suponte, o el marido, este, uno recorre y te surgen cosas, pero hay que estar abierto a la percepción. Y nosotros mismos correr la cabeza, sacar la cabeza, dejar la cabeza ahí. Sabes que me encuentro muy esto que venías hablando que al principio, ¿no? Que hablaste de la locura de la poesía y encuentro como algo muy fuerte esto y es como una mirada poética y en el sentido, ¿sabes qué? Como algo lunar, ¿no? Como una inteligencia que tiene que ver con el cuerpo y no con el raciocinio, ¿no? Una inteligencia que tiene que ver, por eso digo con lo lunar, porque digo, esta cosa de fenomenológica, de esta intuición, de sentir los calores de los cuerpos, viste, como que se empieza a notar cierta como fricción entre dos que se están mirando, como que se empieza a armar una narrativa o a emerger una narrativa, ¿no? Porque la idea es como si brotara, no, no, no algo que se impone con la lectura. Eh, sí, es muy No, nuestra impresionante, tarea es leerlo, leerlo, leer la claro. figura que se arma. Sí, yo creo que tiene mucho de poesía, pero eso también es, sí, creo que tiene mucho de poesía. En el sentido de esto de que pienso por ejemplo en No lo Gastón había Bachelard, pensado que así, pero tiene, ahora, sí, perdón. no, por esto de leer la imagen, pero desde, como desde la poética que plantea, bueno, Hillman o incluso Jung creo que también, ¿no? Cuando por ahí más Hillman en esto de dejarnos decir por lo que está sucediendo más que decir, ¿se entiende? Como de esto que empieza a Perfecto, lo estás emerger, diciendo muy bien. es lo que empieza a nombrarnos, ¿no? Y es muy fuerte. Y sí, porque sacaste la cabeza y es el cuerpo. Porque te digo, cuando yo he representado a alguien que me toca representar, yo físicamente hago movimientos que no sé por qué los hago. Y quedo en situaciones o posiciones que no quedaría. Mm, No sé, quedarte en una posición de parto, suponte, cosas que me estoy acordando. Sí, porque exactamente los que representan no tienen que conocer al que, o no tienen que, claro mejor que conocer. dicho, no tienen, sí, o ser amigos. Cuando hacemos la formación, sí representamos al compañero que está, pero tenemos como, ahí, no sé, es como más fácil sacar la cabeza y dejarse llevar. Tomamos la información. Cuando tomás la información del campo es no saber, no saber. Es representar algo que no tenés idea, pero solo te tenés que conectar con el cuerpo. Cuando alguien no se conecta con el cuerpo, no sé si vos participaste de algún taller donde hemos cambiado el representante. No. Ah, mirá. A O sea, vos veces, podés ver a cuando veces la persona no está. es una exageración la respuesta, no tiene que ver con la narrativa que está sucediendo, como decís vos, la palabra esa no la había usado. Este, y a veces alguien representa y está actuando. Es muy evidente a veces. Mm, Entonces le podés decir, voy a cambiar de representante. O cuando se da una situación bastante dramática y el, el que está constelando empieza a angustiarse y a llorar, siempre yo pregunto, ¿seguimos? ¿Querés que sigamos? Porque a veces, muchas claro. veces, hemos llorado mucho, hemos llorado mucho, porque se trata de eso.
A mí cuando me tocó en alguna constelación hace muchos años, eh, me había dado cuenta que mi papá hacía un tiempo que se había muerto y yo no había llorado. Y lloré en el taller, porque mi papá se murió viejito, porque era lo que, viste, y sin embargo el taller te da esa posibilidad. Mm, Pero también ves cuando alguien está exagerando y no está metido, no está inmerso y no tomó la información del campo, sino no tomó la información de su campo. Por ejemplo, yo tengo que eh, me toca representar a tu hermano, que vos contás algún conflicto con tu hermano. Entonces yo represento a tu hermano. Pero si yo pongo mi cabeza y digo, el hermano, y actúo como pienso que tiene que actuar, como pienso que actúa tu hermano, no es lo mismo que tomar la información del campo. No es lo total. mismo. Y entonces eso es lo que tenemos que correr, el pensamiento. Mm, Por eso hacemos un centramiento cuando empieza el taller. Vos viste que no todos facilitan igual, pero al empezar el taller preguntás quién viene por primera vez, haces una explicación, yo cuento la historia de Bert Hellinger, a veces cuento mi recorrido, porque para mí es importante. El sábado se dio algo muy particular. Yo el sábado hice un taller, facilité un taller y venía de una situación difícil de una amiga muy querida que, bueno, empecé el taller así, pero lo dije, esto es fenomenológico. Y me acordé de una frase de Bert Hellinger: nuestros ancestros lo único que quieren es que seamos felices. Y me parecía que mi amiga, la que estaba mal, la que está mal, no estaba siendo feliz en el último tramo de su vida. Y me acordé de Bert Hellinger diciendo, nuestros ancestros lo único que quieren es que seamos felices. Que es muy importante. El deseo con el que estás implicado es que vos, al ser feliz y hacer tu vida y no estar implicado con él, lo liberes a él. Por eso decimos, las constelaciones familiares sanan para arriba y liberan para abajo, porque todo lo que hagamos nosotros y que constelemos nosotros no lo van a tener que constelar nuestros hijos o nuestros descendientes. claro. Por eso es ¿Y qué importante. es? Y esto que decís que me parece fuerte, esto de que el deseo de nuestros ancestros es que seamos felices. ¿Y dónde se arman los nudos? Digo, si el deseo es el de felicidad, ¿qué pasa? Claro, claro. Muy, muy interesante la pregunta porque es el quid de la cuestión. Bert Hellinger basó las constelaciones familiares en los órdenes del amor, que son reglas, normas universales. El primer, la primera regla, el primer orden del amor es: todos tenemos derecho a pertenecer. Vos a tu sistema, yo al mío, todos tenemos derecho a pertenecer. A las familias, a los sistemas, les molesta, les jode, les inquieta tener alguien que robó, alguien que violó, alguien que se comportó mal, digamos. Entonces, lo que dicen las constelaciones familiares, que en el alma solo existe amor y que en nombre del amor seguramente esa persona hizo lo que hizo, o por ser leal a algún ancestro de él o a alguna circunstancia. A ver, en la época de la Inquisición, los inquisidores torturaban en nombre del bien y de Dios. Sí. ¿Cuánta? Hitler se comportó como se comportó en nombre del bien y para salvar a Alemania, digo, y tantos ejemplos. Hay, Este, hay-
Me viene la frase esta de que el camino al infierno está como hecho de buenas Plagado intenciones. de buenas intenciones. Bueno, entonces, cuando un sistema excluye a alguien, esa, primero tenemos que creer en el alma, porque se trata del alma familiar. Entonces se excluye al que robó, al que violó, al que hizo algún daño. Por eso decimos, digresión, que forman parte del sistema tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus hermanos, tus hijos, tus nietos, para arriba, para abajo. Pero también, si hubo alguien que hizo mucho daño a tu familia, forma parte del sistema. Ok. Si alguien fue benefactor a tu sistema, suponte, tu abuelo venía de España, en el barco, no sé, sé que le robaron, suponte, no sé, un vecino de camarote le ofrece, bueno, yo te presto, yo te doy, yo te ayudo. Ese es un benefactor de tu sistema, porque benefició a tu abuelo en algo muy importante. Así como el otro que estafó a tu papá, también forma parte del sistema, porque perjudicó a tu sistema. ¿Cuántas historias hay de, bueno, mi familia tenía un buen pasar, pero un tío, un amigo de mi papá, un socio de mi papá lo fundió, Una estafa, ¿no? Las estafas. los estafadores. Entonces, fíjate, yo lo puedo pensar también en algunos de mi familia, eh, que, que bueno, que fueron ladrones o que fueron alguna cosa y se los excluyó, porque a nadie le gusta tener un abusador en su familia, no nos gusta, No, pero claro. tenemos que reconocer que son parte del sistema. Es excluido, por eso decimos también frente a las enfermedades físicas, porque estuvimos hablando como mucho a raíz de dónde vengo, de la enfermedad mental, pero también hay enfermedades físicas que se Sí, claro. repiten o enfermedades físicas. Y lo que nosotros vemos, lo que dice Bergelinger, es que la enfermedad, ¿para qué esta enfermedad? Para mirar algo que no estábamos mirando. Y si no, empezá a mirar alrededor. Por eso es interesante cuando nos pasa algo físicamente, ¿qué no estoy mirando? Claro. Bueno, ¿a quién estoy excluyendo del sistema? Entonces, historias de a mi abuelo lo robaron o el hermano de mi abuelo robó a no sé quién, o le clavó un cuchillo allá en España o en Italia, todos venimos de allá, más o menos. Alberto Fernández lo dijo desgraciadamente, pero Octavio Paz lo dijo bien. Los, los mexicanos vienen de los mayas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Eso lo dijo Octavio Paz. Si lo tomamos, y venimos de lugares de guerra, de abandonos. Mira, el otro día en el taller había alguien que por ahí decís haya sido quien haya sido, pero una madre que dejó un hijo, o una madre o una mujer que dejó a su hombre, o su hombre que dejó una mujer. Venimos, somos todos descendientes de inmigrantes o de pueblos originarios. Los pueblos originarios hubo matanzas, torturas, Tremendo. venimos de guerras, de genocidios, todo, todo. Sí, De cualquier país que vengamos o de ser los nativos de acá, este, también venimos de genocidios. ¿Qué hicieron los españoles? Y vos fijate el orden de la pertenencia, primer orden órdenes del amor, la otra es
el que llega primero tiene prioridad. No quiere decir que el hermano mayor deba recibir toda la herencia, ¿viste? Como en algunas comunidades, sino que el que llegó primero está primero en la fila, padre, madre, hijo mayor. Pensá si los españoles hubieran reconocido que acá estaban los mapuches, los incas, los comechingones, Sí, los, los claro. diaguitas, y no quiero entrar en las situaciones de guerra actuales, pero siempre se trata de que no reconocer el que llegó primero. También entre los Y un hermanos, tema, ¿no? claro, totalmente. Y esto de las órdenes, porque digo, ¿no? Las en femenino en el sentido, a mí no es una orden, sino es Un ordenar. orden Exacto, es viene ordenar. de poner en orden, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? De ordenar las cosas. Eso, bueno, el primero tiene prioridad porque es como la fila del colectivo, bueno, o del Tal cine. cual, vos tenés que Entra reconocer el que está primero. que el tipo está primero. Y esto, muy argentino por ahí, de, a ver, qué viveza tenés de darle un codazo al otro y pasar antes. Pero eso, la fila del colectivo, la fila del supermercado, por Y esto, supuesto. la fila del nacimiento La fila con del los hermanos. nacimiento también, que siempre es reconocimiento desde el amor y en el corazón. Pero es muy importante, yo que tengo una hermana mayor, después tengo dos hermanas menores, pero que viven lejos, pero he tenido conflictos con mi hermana mayor. Lo importante de reconocer que ella es la que llegó primero y yo llegué después. Entonces el hermano menor siempre le da al hermano mayor el respeto por el reconocimiento de que el otro llegó primero. Que se trata de eso, de amor, no de otra cosa. Y el Claro, hermano mayor, ¿qué le dice al hermano menor? Es un ejercicio que hacemos, que yo lo hago en los talleres. El hermano mayor, ¿qué le dice al menor? Y yo te reconozco y te doy el cariño como mi hermano menor. Y es increíble cómo cambian los vínculos, las relaciones. Porque la relación de hermanos, de padres, de abuelos va a ser para siempre. Vos te podés pelear, te vas, pero siempre va a ser tu mamá, siempre va a ser tu papá, siempre va a ser tu hermana, tu hermano, tu tío. Entonces, en un sistema, porque excluimos al, al que robó, o al que tuvo una enfermedad mental, o al que abandonó a tal, al que mató. Y lo que dice Bergelinger es cómo aceptamos a ese y le damos un reconocimiento en nuestro corazón. No hace falta ir a decirle, che, pero algo va a parecer que te vas a dar cuenta que el otro lo recibió, aunque vos no le hayas dicho nada. claro, es aceptar, ¿no? Y incluir, es Aceptar e ver, es incluir, reconocer. es, es reconocer. Esto es lo que hacemos en constelaciones, reconocemos, reconectamos, esto es lo importante. Porque también pensaba, vos decís esto de las familias que excluyen, pero porque una cosa es excluir a alguien porque, bueno, mató, digo, fue en contra de la ley, pero también las familias a veces excluyen a personas que no acatan la ley familiar, digo, como algo que podría ser leído como atroz para esa familia, pero que no es en sí malo. ¿Se entiende? Bueno, esto es muy importante lo que estás diciendo porque también ser feliz y evolucionar individualmente tiene que ver con no respetar algunas reglas y valores de la familia. Bergelinger le llama no ser leal. Vos fíjate una cosa, me tomo como ejemplo, porque estuvimos hablando de eso. Yo te dije, yo fui psiquiatra y médica y vengo de una familia positivista y racionalista.
Mi papá me decía una cosa, ay, tengo una hija médica y estudia astrología. ¿Entendés? Entonces, si yo hubiera sido leal a mi familia, no hubiera estudiado astrología. Las flores de Bach no era tan importante, pero no hubiera estudiado astrología. Estudiar astrología es romper una amarra, en este caso. En otro será ser leal a la familia, pero en mi caso. Y digo, las constelaciones familiares no van en contra ni del medio en el que yo estaba, porque anda a preguntarle a un psicoanalista lacaniano qué piensa de las constelaciones familiares. Primero no tienen idea, pero después van a decir, claro, que es algo New Age. Okay. Y yo creo que vuelvo al principio, es aportar la dimensión espiritual en la terapia, en la cura, no la locura, la cura a algunos padecimientos mentales. Es leer la neurosis, digamos, para nosotros en constelaciones son implicancias, implicancias con un ancestro. Ah, Ese mirá. ancestro, claro, nosotros nos llamamos Cuando vos decís neurosis, implicancia, ¿qué es? es con quién estoy implicado yo para tener esta conducta que yo no reconozco o que no me gusta y que se me repite y se me repite. O fíjate las situaciones de pérdidas económicas o las situaciones de no puedo arrancar con la economía. En muchas familias donde hubo una pérdida económica muy grave, es como que vas a repetir por la implicancia. ¿Por Y sería qué como un la miembro, lealtad, como una lealtad, como seguir como una repitiendo lealtad? algo. Sí, sí, pero la lealtad, también está la lealtad consciente, porque yo sé cómo Ajá. de qué familia venía y cuáles eran mis pensamientos. La implicancia es algo Los míos, inconsciente. la implicancia, y vos no sabés. O sea, pero Pero, para, como yo porque dice, estoy escúchame, como dice pensando, Bergelinger, qué suerte ser la oveja negra de la familia, porque venimos a modificar algo muy serio. Y también hay conductas en la vida, no sé, eh, familias muy católicas, por decir algo, que un miembro de la familia se divorcia, o no divorciarse claro. porque está mal visto y no corresponde. Por eso digo, para nuestros ancestros, lo importante es que seamos felices. Vos estás implicada con otra cosa, otros que formaron parte de nuestro sistema también, más allá del que estafó a tu abuelo o el que fue benefactor, y puede haber sido hasta 9 generaciones antes, ¿eh? No estamos hablando de tus abuelos y bisabuelos. Hasta 7 generaciones puede haber implicancias. También con amores de nuestros padres. Nosotros no sabemos si nuestros padres tuvieron amores alternativos, amores al mismo tiempo que con tu pareja O sea que es conocido. inmenso el campo. Es, no, es grande, pero no es tan inmenso, porque es para arriba, para abajo, y por ahí si hubo algún amor importante de tu abuelo, también nos toca o nos llega. O cuando, mira, creo que vos estabas en un taller donde hubo una serie de abusadores, alguien que había sido abusada, bueno, no No. importa si no estaba. Bueno, alguien fue abusado. Hay gestos, hay situaciones como con las manos, como, ¿hubo algún abuso en tu familia? Sí, tal. Y vos lo que ves es que hubo el abusado, el abusador fue abusado. Y el otro abusador también fue abusado. Y muchas veces institucionalmente. Hay instituciones más proclives a los abusos.
lamentablemente, no estamos hablando ni mal del ejército ni de la iglesia, pero es más posible que haya situaciones de abuso, ¿viste? Sí. No quiere decir que es la única. Entonces, este, y siempre los abusos fueron cometidos por alguna lealtad. Yo fui abusada por alguien. Ese alguien fue abusado por otro seguro. Eso ha sido por lealtad. Yo por lealtad a mi sistema abuso del otro. Es duro decirlo. Sí, es duro, sí, es duro de tocar Es también, duro, ¿no? es duro, es duro, es duro. Eh, por eso yo digo, las constelaciones son muy importantes, te revelan cosas muy importantes, pero yo ya no hago todo el mundo tiene que constelar, todo el mundo tiene que tener la posibilidad de hacerlo. Por eso es importante esta charla, por eso es importante la película, esa serie que hubo, Mi Otra Yo. Ay, que bueno, eh, puso como sobre, ¿no? Digo, de moda, podríamos decir, las sí, constelaciones. sí, ¿Y vos cómo te llevas con eso? ¿Te parece que está bueno que esta lo de especie la de moda? serie, Y esto que se pone de moda la astrología, se pone de moda las flores de Bach, se ponen de moda las constelaciones. te voy a Que, contestar como dijo Edward Bach. En un momento, yo aprendí flores de Bach con Elba Garber, médica, homeópata, psicoanalista. Ella aprendió de María Luisa Pastorino. Yo di clases de flores de Bach. Ahora, en un momento, las cosmetólogas daban flores de Bach. La pedicura daba flores de Bach. Y Bach decía, hay que dejar que la gente haga lo que le parezca, porque va a quedar el que sea bueno. Y eso también pasa con la astrología. Cualquiera que dice, ah, porque vos tenés ascendente así, vos tenés lo otro, pero no cualquiera es una carta natal. Yo creo que decir está de moda es relativamente despectivo. Es relativamente despectivo. Porque vos fíjate, vos sos astróloga, entonces yo te digo, pero está de moda la astrología. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Invalido? mm, No, es una pregunta. mm, ¿Invalido las flores de Bach? Mira, hay tanta gente que estudió de oído, y yo conocí varias, justamente cuando yo estudiaba flores de Bach, gente que de oída, viste, creía que leyendo el librito de Edward Bach ya iba a poder recetar flores, sin tener en cuenta que vos das una flor, no te va a hacer mal, pero te va a abrir otras cosas y tenés que saber cómo seguir. Y la sí, astrología tenés que saber cómo decirle, primero darte cuenta en qué lugar de su carta está parada esa persona, ¿sí? ¿Y cómo le voy a hablar a esta persona que tan plutoniana o tan saturnina? ¿Desde dónde le hablo? ¿Viste? Que tenés que... sí, sí, yo, a ver, Porque lo que como decían los psicólogos, cualquier interpretación fuera de contexto es una agresión. Entonces, está respetemos buena. el tiempo del otro, pero Sí. sepamos que todo esto, estar de moda, yo creo que es incorporar la dimensión espiritual. Eso creo. Y está bueno, entonces. Entonces, Yo a ver, porque te quiero aclarar que lo que digo de está de moda no es para desprestigiar no, 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 ni no. a las constelaciones ni a la astrología, obviamente es a lo que me dedico, pero sí como que a veces es un proceso que me parece que se banaliza mucho, y por momentos siento que por ahí nos estamos perdiendo demasiado
en otros momentos pienso como vos. Pienso que tiene que ver con, bueno, con entrar en contacto con una información que empieza a resonar, que empieza a hacer eco en un montón de personas que arrancan y que luego van quedando en el camino, porque, bueno, se les pasa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en el medio aparece gente que con muy poca formación eh, empieza a dar clases o a brindar, por ejemplo, Talleres, a dirigir constelaciones, ¿se entiende? En ese sentido, digo. absolutamente. Vos Eh, fíjate, los lugares de formación que yo conozco de constelaciones familiares, te voy a nombrar tres, pero uno el Centro ATI que dirige Sara Gloria Levita. Después está Dragma y después está el Centro de Bergelinger. Te nombro tres. Yo veo la gente que estudia cómo se forma, los hitos que tiene que hacer, no exámenes, porque no son exámenes, pero y después la certificación. Por eso ahora la gente se certifica en constelaciones familiares. Eh, y hay en internet, fíjate, 3 meses de curso de constelación familiar. Tenga una salida laboral. 3 meses bueno, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que hagamos? ¿Que lo no, por denunciemos? eso te No. A pregunto, no, ver, no, que no, hay gente que se certifica, que hay gente que estudia seriamente, y el otro es como que lee el libro de Bach y cree que puede eh, recetar las flores de Bach, o puede hacer una sí. carta. Escúchame, vos, yo leí el horóscopo del diario toda la vida, o de la revista, toda la vida, antes. ¿Por qué? Ah, porque tengo el sol en Aries. Bueno, entonces, bueno, pero después sabemos que el sol en Aries y el ascendente y la luna y qué aspecto tengo, pero todos podemos hablar de Aries. Ahí hay una película que tiene una escena muy graciosa con los nacidos no sé en qué signo. Este, yo lo que noté siempre desde la seriedad del estudio, porque yo siempre digo, no solo hay que practicar la constelación, sino que hay que leer a Berkelinger, hay que leer a a los maestros, hay que leer a Hammer, hay hay que leer a Garriga, a Brigitte Champetier, a Sara, hay que leer los libros de Sara. Digamos, no es toco de oído y estudio esto porque es lo más fácil. No, claro, y también mucho trabajo personal, ¿no? Porque imagino que cuanto más trabajada está una como herramienta, digo, porque Pero, finalmente ¿no? Hay que trabajar con lo que estamos hechas para después poder resonar con otros. eh, pero por eso yo digo que la formación que hice con Sara, de la cual puedo hablar perfectamente, de esa formación, no es solamente estudiar y hacer una facilitación, sino que es un trabajo personal, es un trabajo con uno. Las constelaciones son un trabajo con uno. Si yo estudio constelaciones familiares y voy a los talleres y trato esto, y se van a empezar a modificar mis vínculos, pero llego a mi casa y no respeto a mis hijos o no respeto a mi marido, respetar en el sentido de que es otro sujeto al cual estoy vinculado y tengo una relación, y también con los muertos. No puedo eh, avanzar en mi profesión, en mi éxito personal, en mi vocación, si no tomé el amor de mi mamá. O no puedo avanzar en el trabajo, en la vida académica, en la vida exterior, si no tomé el amor de mi padre. Porque como dice Bergelinger, lo más difícil es tomar el amor de los padres, sobre todo el de la madre. Es lo que más nos dificulta.
pero tenemos que llegar a eso. Mira, Bert Hellinger, creo que tenemos que aprender la humildad, la humildad. Bert Hellinger se murió a los 95 años. 2 o 3 años antes de morir, él estaba casado ya con Sophie, y él, bueno, él tenía, tuvo un movimiento de amor interrumpido cuando era chico, porque los padres se fueron, cambiaron, se mudaron de ciudad, y se fueron con el hermano mayor y la hermanita que era bebita, y a él lo dejaron con los abuelos, con lo cual a él se le creó todo un reproche, todo, reproches en relación a la madre que lo abandonó, entre comillas lo digo. Teniendo 90 y pico de años, en algún momento se sintió mal, a los 92 años exactamente, hizo una constelación con Sophie, y había una amiga, hicieron la constelación. Porque él dice, yo todavía tenía algún reproche con mi mamá. Decís, este tipo lo hizo y lo cuenta. Y si él lo hizo hasta los 92, luego viene el padre, después viene la madre, después viene el hijo mayor. Entonces, respetar la jerarquía, que no quiere decir yo hago la veña frente al otro, sino No, digo, creo, viste cuando en una empresa, fíjate en una empresa, que ahora los empleados antiguos están como desvalorizados, y los nuevos son los pibes que saben más y qué sé yo. El viejo tiene que saber que hay una renovación y que el joven va a traer, va a aportar algo nuevo, pero el joven tiene que saber que el otro tiene experiencia. Es como con claro, los pueblos originarios. Vos total, llegás, pero ellos estaban primero. sí, es pedir permiso, ¿no? Es, Y por eso, y el orden de la jerarquía, es vos le haces una honra a tus padres, no haces honra a tus hijos, haces honra a tus padres, honra a tus abuelos, honra a los ancestros. Muchas veces decimos honrando tu tan difícil destino, pero son los hijos los que honran a los padres. Por eso decimos siempre que ese es el orden de la jerarquía. Muchas veces cuando hay una mamá que tuvo alguna enfermedad mental, suponte, ha sido la vida muy difícil para el hijo o para la hija, ¿no? Pero si nosotros le agradecemos a la madre lo que arriesgó su vida para que nosotros naciéramos, y le agradecemos la vida, y ella siempre va a ser la grande ante nosotros y nosotros los pequeños ante ella, eso hace que vos asientas a todo tal cual, a todo tal cual fue. Y entonces claro, tu madre vino primero y vos lo honrás igual, aunque haya tenido una enfermedad mental. total. Sí, es amar eso, lo que es, lo que fue como fue, respetarlo y honrarlo. Sabes que me resuena mucho con el trabajo que propone como el politeísmo griego, ¿no? Con los dioses, como cada dios tenía su altar y a cada uno había que honrar y acudir, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? De darle a cada cosa su lugar, reconocerle a cada cosa su lugar eh, y respetarla en su naturaleza, como tomarla Sí, como es. pero el rey de los dioses era Zeus. Entonces Sí. todos se debían a Zeus. Está bien, vos a la Palas Atenea, a los que quisieron. Bueno, pero Pero, sí, está la pero jerarquía, pero fíjate que Zeus para entrar, para descender al Hades, tenía que pedirle permiso a Hades. O incluso, por ejemplo, el rapto de Perséfone. Hades le pregunta a Zeus. pero no eran, Le- le- no eran hermanos, Zeus y sí, Hades, sí, y pero el por eso otro, te digo, ¿cómo se llama el del, ay, me olvidé y Neptuno o y Poseidón. Poseidón, y Poseidón. Pero lo que digo, ¿no? Como Zeus era el gran dios, ¿no? El centro de ese sistema,
pero así todo no podía hacer lo que quería. Tenía que honrar los lazos O su que, esposa que era, que le por era ejemplo, sumamente infiel y ella se vengaba totalmente, convenientemente. y todo el tiempo estaba como trayéndolo de nuevo, insertándolo en esa dinámica de relaciones. Digo, es muy interesante pensarlo desde este lugar porque los dioses griegos son inmortales, pero nacen. Todos tienen su mito de nacimiento. Con lo cual, ¿qué es esto? Todos tienen un árbol genealógico. Todos Mirá qué están interesante. inscritos No, sí, en una serie de relaciones de las cuales toman el poder. Digo, porque claro, son poderosos porque vienen, ¿no? Como de esa jerarquía, de esa ley de vínculos y absolutamente. relaciones que los entretejen. Y fíjate que los grandes problemas que tenemos tantos los humanos con los dioses, ¿no? En los mitos, las tragedias, tienen que ver cuando un humano no reconoce el poder de un dios, que es un poco esto del árbol, de excluir, ¿no? Esta cosa de excluir, de no ver, de no rendir homenaje y Exactamente, respeto. exactamente, exactamente. Pero eso no quiere decir, ahí volvemos a algo que vos habías preguntado, que por ahí, que yo, para evolucionar y seguir Claro, mi camino y mi destino, tengo que ser desleal a esas reglas y valores. Que no quiere decir ser desleal a mi sistema. Yo soy de este sistema, es como si yo hubiera dicho, abandono la psiquiatría y el psicoanálisis porque no soy feliz, esto no me gusta, y no sé, me hubiera puesto a hacer otras cosas, bijú, cerámica, tejer, todas esas cosas. Podría haber hecho cualquier cosa. Fíjate qué camino me implicó las constelaciones familiares y mi maestra Sara Gloria Levita, que es reconocer todo eso que traigo, de dónde vengo. Vengo de total, ahí, traigo eso y no soy consteladora por generación espontánea. Soy consteladora también porque incorporé la dimensión espiritual que no estaba incorporada ni en la psiquiatría, ni en el psicoanálisis, ni en mi familia, o en mi familia era rechazada, la dimensión espiritual, el alma. Pero fíjate, me estaba pensando en algo, fíjate como cuando éramos chicos nos decían, te rompo el alma, te rompo el alma. Y wow. nosotros ahora estamos valorando el alma familiar. Bueno, vos venís de otra generación, pero por ahí se decía, te rompo el alma. No, no, sí, sí, me Y acuerdo, es en mi infancia increíble. se seguía diciendo totalmente. Eh, y esto que te quería preguntar que lo nombraste antes, y bueno, ya vamos cerrando porque ya te tengo hace una Por hora y favor, media sí, hablando. sí. Vamos a tener que hacer Eh, otra porque hay cosas que nos quedaron en el tintero. Total, sí, sí, por mí encantada. No, pero te quería preguntar esto que dijiste y me parece interesante, como que vos sentís en todo este tiempo, este recorrido haciendo constelaciones, que el campo está más fácil hoy. ¿Sentís como Sí, cierta predisposición? O sea, me parece sí, interesante eso. La sí. gente está abierta a Mira, entrar cuando como, yo, antes de la pandemia, a algunos nos era bastante difícil armar un taller. La gente no sabía, no creía. A partir de esta película, a partir de que estamos siendo una masa crítica, que, que somos, que estamos con la paz, con el pacifismo, con la espiritualidad, eh, y modificar y cambiar la política sin desvalorizar a nada ni a nadie por el servicio, porque esto también es un servicio, es fundamentalmente un servicio.
Vos fíjate que en un taller es un servicio, se supone que para los que participan, pero el que termina siendo servido es el facilitador. Sí, es increíble, como una trabaja, es como muy ida y vuelta eso, ¿no? Absolutamente, pero siempre es ida y vuelta. Te quiero dejar una frase que también para mí cambia la posición del psiquiatra y del psicoanalista, que es la siguiente, como dice Bergelinger, ante lo alto somos iguales, vos y yo somos iguales. Entonces, si yo voy a trabajar tanto en un taller como en una entrevista individual, yo tengo a mis padres atrás, mi papá de la derecha, mi mamá de la izquierda. Y miro al consultante con su padre atrás y su madre atrás. Y si yo lo miro así, ante lo alto somos iguales. Entonces yo no soy el doctor, la doctora, ¿entendés? Esto también aportan las constelaciones familiares Mm, para mí. súper interesante. Pasa que eso requiere también que uno tome las riendas de su vida. Y a veces, ¿no? Este lugar de paciente nos ubica en un lugar más infantil en un punto, en el de, bueno, me pongo en las manos de alguien que sabrá qué hacer conmigo, ¿no? Venimos como de esas tradiciones, creo. Ahora estamos en Bueno, esto por eso trabajamos con adultos nosotros. Yo trabajo con claro, adultos. Entonces, como dice Brigitte Champetier, ser adulto implica estar en el presente, aquí y ahora. mm, bueno, me parece que con esto podemos cerrar. Nos queda algo importante para otro día, la física cuántica, un poco de física cuántica. Dale. Bueno, se viene entonces, queda ya apalabrado un segundo encuentro. Me encanta, que haremos pronto. Bueno, de nuevo agradecerte por tu tiempo y por todo, por compartir todo este recorrido y este conocimiento enorme que tenés. Eh, y bueno, entonces quedamos Y yo te ya agradezco a vos por esta posibilidad. Así que un placer. yo también muy agradecida. Bueno, te mando un beso muy grande y bueno, entonces nos estamos viendo pronto Pronto, para hacer muy un nuevo pronto, encuentro. Regio. Un Bueno, abrazo. abrazo fuerte.